pues este es el vídeo en el que os voy a demostrar los resultados de la encuesta SCORE. Soy Noemí García Arjona de la Universidad de Rennes II y nosotros estamos encargados de hacer este estudio que nos ha llevado pues varios meses y bueno, ha sido sobre todo un trabajo de equipo y bueno, pues sin más preámbulos vamos a mostraros en qué ha consistido este cuestionario, este trabajo, este estudio y sus principales resultados. Una cosa importante antes de empezar es hablar sobre el contexto y el marco de análisis, es decir, por qué era necesario hacer este cuestionario y desde dónde partíamos. Era importante, como veis, centrarse en el análisis y la aplicación de programas e iniciativas deportivas, sobre todo para responder a los dos grandes objetivos de SCORE. Por un lado, cómo a nivel local se puede combatir el racismo y cómo a nivel local se puede promover la integración social y cultural de personas de origen migrante. Ha sido importante también pensar y reflexionar sobre las evidencias de estos efectos, ¿no? De estos programas. Hay muchos, vamos a ver que va a haber bastantes, pero concretamente cómo se evidencia el impacto, el efecto de estos programas, con qué herramientas contamos, con qué indicadores, qué tenemos en cuenta para analizarlos, ¿no? Y luego es verdad que dentro del contexto a día de hoy de la diversidad cultural, tenemos nuevos retos y lo sabemos también sobre nuevas situaciones migratorias, como los solicitantes de asilo, con la crisis migratoria que podemos tener ahora, pero también desde una perspectiva, desde la academia, desde la investigación más interseccional, en el cual la cuestión de origen no va aislada únicamente como variable, sino que también la cuestión de género, incluso identidad sexual u otros parámetros se tienen que tener en consideración. Y otras situaciones como por ejemplo el racismo en redes sociales, que también la investigación, la revisión de literatura, la academia nos dice que está siendo también importante y objeto de estudio a tener en cuenta. ¿Cómo se ha construido la encuesta? Bueno, pues sobre todo para nosotros era muy importante tener en cuenta que se trataba de una investigación colaborativa, es decir, nosotros éramos uno de los socios investigadores, pero hemos tenido en cuenta durante todo el proceso a todos los socios, vinieran de donde vinieran, desde el ayuntamiento, los técnicos, a asociaciones, ONGs, para trabajarlo conjuntamente, ¿no? Entonces, desde septiembre hasta el día de marzo, que hemos presentado en el webinario europeo los resultados, hemos ido trabajando en diferentes reuniones, también reuniones específicas con los socios científicos, con la Universidad de Graz y la Universidad de La Laguna, el Observatorio de Migración, y luego a nivel interno nuestro laboratorio VIPS 2 de la Universidad de Rennes II, que ha trabajado pues, de forma más cotidiana para construir el cuestionario y bueno, pues para reflexionar sobre la problemática del estudio. ¿Cómo hemos hecho esta encuesta? Pues hemos realizado un cuestionario que está en línea, estaba y está todavía, en 6 idiomas, que es también pues, uno de los retos importantes. Hemos tenido también, por supuesto, no solo que traducir, sino también adaptarlo al contexto y a la cultura de cada uno de los países de SCORE. Y este cuestionario está organizado en 3 grandes bloques. Una parte más importante, cuantitativamente también, sobre el programa, es decir, en qué consisten estos programas, qué es lo que se está proponiendo. Una segunda parte donde hemos explorado cuál es el perfil de los participantes, de los beneficiarios de estos programas, y una tercera parte sobre la organización en sí misma, es decir, quién está organizando este programa, quién está a la cabeza de esta iniciativa. Hemos analizado, por tanto, un enfoque cuantitativo, claramente, pero también cualitativo, porque queríamos explorar de forma más fina, más precisa, en qué consistía y cuáles eran las palabras claves, un análisis también de discurso, de contenido. Y lo que presentamos hoy pues, son los resultados preliminares de este estudio que nos va a ayudar a continuar la reflexión. Hemos tenido una muestra final, no es la definitiva, pero la que hemos utilizado para hacer todo el estudio o estos resultados que os mostramos, de 169 programas, iniciativas, pero sabemos que a día de hoy, estamos ya en junio, tenemos más de 30 nuevas, o sea que incluso después del seminario esperamos que vosotros también podáis incluir vuestros dispositivos, vuestros programas, para alimentar todavía más este mapa. Y como veis, bueno, pues hay una sobrerepresentación de los países españoles, evidentemente porque son más socios, pero hay de muchos países más allá incluso del consorcio de SCORE, como veis aquí también de Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, incluso Israel tenemos algunos ejemplos, o Turquía, como veis aquí.
Sobre la primera parte, sobre la parte de uno de los programas, ¿qué tipo de programas? Vemos que los programas van a utilizar diferentes formatos, sobre todo son formatos, un programa que son deportivos, es decir, lo que se propone es deporte, una actividad deportiva, hacer deporte, la práctica en sí, pero también en función también del objetivo que estemos buscando, vamos a encontrar campañas de sensibilización y también de formación. A veces estos objetivos se entremezclan y son de las cosas también que podemos explorar como conclusiones. No siempre y no únicamente están propuestos como actividad deportiva. Pero como veis aquí, la mayor parte, bueno, 60%, más de la mitad, buscan esta promoción de la inclusión y de la igualdad a través del deporte, del acceso de la práctica deportiva. Un porcentaje más pequeño únicamente como prevención del racismo, y hay un 27%, casi un tercio, en el cual se van a combinar estos dos objetivos, ¿no? Es también importante para tenerlo en cuenta. Hemos analizado también los objetivos, hemos hecho un análisis de contenido para ver concretamente qué es, en todos estos países, en todas estas propuestas, programas, qué es lo más importante, qué es lo que se busca, ¿no? Y vemos que principalmente se centra en la integración social, ¿no? Se habla menos de la cuestión intercultural, aunque vamos a ver que es la aproximación que se presenta más que otras. Y hay sobre todo una variedad así bastante importante de desarrollo de competencias. Es decir, el deporte permite esta competencia social, de integración, pero también el programa va a llevar una serie de talleres o de actividades que va a permitir pues, desarrollar competencias lingüísticas para aquellos que acaban de llegar y que no tienen este manejo de la lengua, pero también competencias, por ejemplo, profesionales, es decir, les ayudamos a buscar empleo, les asesoramos jurídicamente, ¿no? También se ha hablado, y en estos programas se habla de formas muy distintas de discriminación, racial, étnica, pero también social, de clase. Y como decía, la interculturalidad es el enfoque más citado, pero depende también de cada país. ¿Qué son las actividades que se proponen? Pues como veis aquí, sobre todo son actividad física, donde no siempre es el principal objetivo. Esto es interesante porque aunque se presentan como actividad física, no siempre es lo más importante. Es decir que, bueno, se hace deporte o se hace una actividad dentro del programa, pero se hacen también otras cosas, ¿no? No siempre y de forma totalmente unitaria se utiliza como objetivo principal. Sobre la frecuencia, como veis, todos los años es cuando es un 44% de programas que son más puntuales, solo un 5% una vez al mes, y es verdad que hay un tercio de ellos que se presentan, que se proponen todas las semanas de forma más recurrente, por lo cual no es todos los programas que se hacen de forma más frecuente. Y sobre el nivel de práctica también nos interesaba para ver en qué punto la competición o el deporte más profesionalizante estaba presente, si se buscaba precisamente el acceso y la participación a campeonatos a distintos niveles, y como veis, lo que se utiliza más, y ya veremos que de hecho va a ser una de las dificultades que hemos encontrado, es que se propone como actividad de ocio, de no competición, incluso de forma informal. Y vamos a ver que precisamente es una de las barreras de acceso, por ejemplo, a la práctica dentro de una competición por su estatus jurídico, muchas veces de refugiados o de demandantes de asilo. Y la mayoría de las instalaciones pues son sobre todo públicas, pero también encontramos, por ejemplo, espacios informales. Todo eso también depende del país. ¿Qué son las acciones o actividades que se presentan y se proponen? Son variadas, pero es verdad que el fútbol sigue estando sobrerepresentado, es decir, es el que aparece como más utilizado, pero es verdad que normalmente hay una diversidad y una combinación de varias actividades y deportes. Es interesante también resaltar el hecho de que algunos de esos programas, son muchos, pero algunos empiezan a incluir deportes y actividades que no son occidentales o que no vienen de la cultura deportiva occidental, como el fútbol o el baloncesto, sino que incluyen deportes o actividades deportivas o prácticas deportivas o físicas que vienen del país de origen, como por ejemplo el cricket para una gran parte de la población asiática de origen pakistaní, por ejemplo, o juegos tradicionales. Y es verdad también que es interesante que dentro de las actividades se habla mucho también del objetivo salud y bienestar. Hablamos también de las competencias sociales, pero también psicológicas. Y es interesante resaltar algún ejemplo que os doy aquí.
por ejemplo, clases de natación para refugiados o para demandantes de asilo que han atravesado el mar y que han creado en sí mismos un trauma. Precisamente por esto, ¿no? No saben nadar y psicológicamente pues, están en situación vulnerable, y precisamente pues, la natación aquí se utiliza no tanto como para tener habilidades físicas más o menos de competición o de resultados, sino sobre todo para ser utilizado como una forma de trabajar la propia estima y la seguridad en sí mismos. Sobre el primer objetivo, es que es interesante dentro de la promoción y la integración, es que esas actividades culturales o no puramente deportivas, digamos, van más ligadas a la cuestión educativa, por supuesto, como decíamos, de aprendizaje del idioma, asesoramiento jurídico. También actividades que permiten hacer un trabajo más intermediario, a una escala más intermediaria, no directamente con los beneficiarios, con los participantes, como por ejemplo actividades con los actores locales o creación de redes, ¿no? Es decir, que por ejemplo una federación nacional o olímpica va a ayudar a los clubes más locales o a las asociaciones que están realmente del día a día en los barrios, para ayudar y para facilitar el acceso a las instalaciones o la práctica deportiva a través de financiación pública o a través de precisamente este acceso o esta facilidad para competir o para formar parte de los equipos deportivos. Y luego también dentro de esas actividades culturales pues se incluirían también la formación o incluso oportunidades laborales, es decir, para muchos de estos inmigrantes que tienen un capital deportivo importante, el hecho de poder integrarse a través del deporte pasa también no solo por el voluntariado, pero también por una idea y una proyección profesional de poder ser entrenadores o monitores o árbitros en este trabajo también siempre de mediación con los que justo acaban de llegar y que poco a poco pues, puede hacer de enlace o de vínculo con los recién llegados, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, de la Federación Vasca de Baloncesto. Lo hemos tomado como ejemplo porque sobre todo es un ejemplo, ya veremos también que en el perfil de participantes son mayoritariamente mujeres, aunque se presenta el programa como mixto, pero generalmente son sobre todo hombres, y en este caso es un ejemplo bastante interesante de cómo se adapta al ritmo también y al contexto femenino, porque bueno, está presentado, pues, como veis, para una actividad de ocio, también puede ser competición local, en un grupo de beneficiarios bastante mixto, no son solo inmigrantes, también hay mujeres españolas y también gitanas, que no son inmigrantes, pero con un origen étnico diferente. Y donde también se añaden talleres de salud y de nutrición, y por ejemplo un detalle que parece nimio pero que puede cambiar todo en el sentido de poder permitir el acceso a la práctica de estas mujeres, por ejemplo el servicio de guardería, la disponibilidad de tiempo libre para muchas de estas mujeres que se tienen que ocupar también de las casas y son cuidadoras, no es siempre fácil. Entonces hay que pensar en este tipo de adaptaciones. Yo creo que es un ejemplo pues, bastante positivo y que puede también inspirar a otras organizaciones, ¿no? Otro ejemplo que decía de esta cuestión de redes, de creación de redes, es la Confederación, por ejemplo, Olímpica Alemana, que tiene un programa de acogida a través del deporte desde 2015 y que trabaja sobre todo, ellos como son una institución más multiescalar, trabajan más desde el punto de vista de creación de negociación y de ser intermediarios con la oferta deportiva local, ¿no? Como veis aquí, creación de redes, con las asociaciones de inmigrantes, es decir, poder colaborar y poner, a veces es una cuestión más de comunicación, se están haciendo muchas cosas en el mismo barrio y no se están poniendo de acuerdo o no se conocen entre ellas, ¿no? Y por supuesto directamente el acceso al deporte, es decir, permitir el acceso a la práctica deportiva, incluso a la competición. Y más desde el punto de vista de largo plazo, es más desde el punto de vista de creación. Esto es lo que más cuesta a veces también, el cambio de comportamientos y actitud hacia lo diverso, hacia la alteridad. Crear realmente esta cultura de acogida, ¿no? Es decir, Alemania es un país de acogida desde hace muchos años, tiene esta reputación por ser también acogedora de migrantes y de refugiados. Y también, como digo, a largo plazo, como el ejemplo que os ponía antes,
incorporar rápidamente a los refugiados como voluntarios entrenadores, cuando a veces, como decía, el capital social, capital deportivo, es importante que el capital lingüístico, ¿no? Y permite precisamente pues, favorecer una integración más rápida y de creación de este vínculo como personas mediadores, un poco de vínculo con el resto de los recién llegados o de la comunidad y el sistema federado o del propio club. Con respecto al segundo objetivo, que decíamos que está de todas formas menos presente cuantitativamente con el conjunto de los datos, de los programas, encontramos sobre todo, pues, digamos, acciones bastante clásicas dentro de la cuestión de prevención, como la sensibilización, las campañas educativas y talleres, debates y también recomendaciones o exposiciones, utilizando de veces una forma un poco más diferente, no solo desde el punto de vista de talleres más clásicos, ¿no? Sino también buscando a lo mejor pues, utilizar la parte artística o más diferente para poder transmitir ese mensaje que no sea siempre un mensaje moralizador, ¿no? Todo el mundo hay un consenso enorme para decir que todo el mundo está en contra del racismo, evidentemente, pero hay un trabajo más individualizado de comportamientos y sobre todo de actitudes no siempre tan directas o tan frontales sobre el racismo, que hay que trabajar de una forma diferente, y trabajarlo de una forma diferente pasa también, como digo, a través de exposiciones, a través de soportes o de dispositivos un poco distintos a un taller o a una campaña de sensibilización más clásica o mediática que podemos conocer todos. Este es el ejemplo que ha tomado y que me parece bastante interesante de la Asociación de Fútbol de Irlanda, que ha creado una especie de manual o de directrices para dejar muy claro cómo se tiene que gestionar el racismo dentro de los clubes, ¿no? Es decir, estamos hablando de una institución a nivel local de sistema deportivo que está dando información a nivel local, a nivel de club, a todos los niveles, ¿no?, de competición, para dejar muy claro y para, sobre todo, explicitar qué es lo que se considera racismo y qué es lo que no, sensibilizar en ese sentido, poner ejemplos del día a día, de lo que normalmente utilizamos a veces como formas racistas sin saberlo, ¿no? Es decir, todo ese trabajo de sensibilización, pero también de protocolo de actuación, es decir, en comportamiento racista durante un partido, ¿qué hay que hacer? ¿Quién se tiene que poner al mando? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo hay que...? Y todo esto, además, no solo el árbitro, por supuesto, sino todos los actores, todos los agentes que están alrededor de este partido, ¿no? Jugadores, árbitros, pero también directivos, federación, incluso los padres, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando ya de escuelas deportivas a nivel más de base, ¿no? Y algún ejemplo, pues un poco más de cómo el diagrama sistema de actuación, y son ideas que, por ejemplo, pues a nivel español se podrían también tomar en cuenta, ver también cómo un protocolo a nivel de federación también funciona, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que hay que hacer si hay un incidente? ¿A quién hay que llamar de forma formal? Sanción deportiva, sanción penal, porque es delito también de odio. Y luego también pues eso, todo el tema de sensibilización que estábamos hablando. So, la segunda parte, aquí voy a ser un poco más breve, porque es verdad que había una diversidad enorme de datos y también de perfiles, ¿no? Es verdad que la mayoría de los dispositivos están proponiendo sobre todo a gente joven. Las actividades se declaran como mixtas, pero en realidad, como digo, en la práctica y como vemos en las acciones concretas, generalmente y mayoritariamente son para hombres, no tanto masculinas, sino sobre todo hombres. Y es verdad que el perfil de inmigrante es muy diverso, ¿no? Hay de actividades que están orientadas para menores que no están acompañados, panamenas, pueden ser jóvenes adultos que tienen un nivel de comprensión lingüística o de años de integración y de contacto con la cultura de la sociedad de origen más o menos variada, hasta incluso segundas generaciones donde, sobre todo, por ejemplo, pienso en el caso de Francia, donde no hay, por ejemplo, esa distinción, ¿no? Entonces, bueno, depende realmente del tipo de actividad o de programa que estamos hablando. Y sobre la parte 3, sobre la organización, aquí lo que me interesaba resaltar es el hecho de que efectivamente hay muchas son asociaciones deportivas, profesionales o amateur, grupos y asociaciones relacionados con el mundo deportivo,
Pero hay también, como veis, un 40% también que son organizaciones sociales de la sociedad civil, un poco menos autoridades públicas directamente, porque ya son más bien a veces las que financian o las que respaldan económicamente o sobre el plano más logístico, y menos, por ejemplo, el tema de universidades o centros de estudio, como decía, pues tienen un papel más secundario. Sobre el tema de evaluación que podemos encontrar, a la vez hay indicadores que son interesantes a tener en cuenta, porque no solo el número de participantes, sino también cuál es el comentario, el feedback que podemos encontrar, que podemos tener a la vez tanto de participantes como de los propios educadores o formadores y el personal que trabaja en el dispositivo. Esa es la manera como estos programas se están evaluando. Y también el impacto mediático, cómo están presentes en las redes sociales, cómo si están presentes en las redes locales, y también todas las partes interesadas o los sponsors también que financian este tipo de programas. Y sobre la metodología, pues encontramos dos grandes formas: cualitativa, que está también bastante presente, con un seguimiento diario, informes, reuniones de trabajo, grupos de discusión, y también cuantitativa, pues a través de encuestas, informes, y sobre todo mucho trabajo de evaluación interna, que no necesariamente se publica o se presenta, pero que sí que existe para el trabajo intermedio. De todas formas, y aquí vamos a ser muy prudentes, porque concretamente para esta pregunta, este bloque de preguntas, aunque hemos tenido 100 y pico programas, que decíamos 169, ha habido muy pocas respuestas en cuanto a la evaluación, lo que nos dice ya una parte del resultado en el cual no está siempre presente la parte de evaluación en todos los programas. ¿Cuáles son los límites y dificultades? Bueno, aquí no voy a utilizar mucho tiempo, porque de hecho es lo que en los próximos Working Packages van a trabajar, pero sí que es verdad que es una base de discusión. Hemos encontrado bastante de las razones que dan de dificultades o límites. El acceso a la práctica deportiva, incluso a la competición deportiva, como os decía, a causa del estatus de refugiado, en muchos casos ha sido una limitación. El apoyo financiero, funding, como veis, la gran palabra en grande del análisis que hemos hecho de contenido. Falta de dinero, falta apoyo material económico y también de recursos humanos, ¿no? Muchas veces hay mucha voluntad, es muy interesante, pero dura poco y no tenemos gente suficiente para poder llevarlo a cabo, para poder sostenerlo en el tiempo. Y a veces también falta material deportivo o instalaciones o incluso horarios disponibles para realizar estos programas. Y ya para conclusión, no espero haberme enrollado mucho, y lo siento si lo he hecho así, porque hay mucha información, pero bueno, básicamente como conclusiones, ¿qué es lo que podemos retener? En primer lugar, es interesante ver que muchos de estos dispositivos y estos programas utilizan objetivos generales, objetivos que a veces pues, están alineados también pues, con la situación actual o como convocatorias de subvenciones o su propio sistema de valores o de misiones de la organización, pero falta mucho detalle concreto sobre concretamente qué son las acciones, cuánto duran, cómo se realizan, ¿no? Esto ha sido también un poco complicado también para lo que vamos a ver ahora, que es el mapa interactivo, ¿no? Y también sobre los métodos, es decir, concretamente en qué os basáis para conseguir vuestros objetivos de desarrollar competencias lingüísticas, de saber hasta qué punto los nuevos migrantes están utilizando el deporte para su integración, etcétera, ¿no? Es interesante que hay muchas iniciativas, una gran mayoría, aunque también son deportivas, pero deportivas a veces son asociaciones como Sociodeporte, no son realmente un club deportivo tradicional. Muchas veces, como digo, son estructuras sociales y ONGs. El deporte forma parte de sus actividades, pero no siempre es central en ellas. Y es verdad que hay una parte precisamente de esta ausencia, que ya es un resultado en sí, de agentes deportivos, de las federaciones y de las autoridades locales. Os he puesto el ejemplo de la Federación de Irlanda, la Federación de Fútbol de Irlanda, pero realmente es una de las excepciones que hemos encontrado. No hay una enormidad de ejemplos con los que podamos ilustrar.
Y efectivamente, pues ya como conclusión, recomendación, efectivamente vemos que la necesidad de programas a largo plazo, rentables y sostenibles son fundamentales, efectivamente, para cuando hemos visto que los programas funcionan y sobre todo se perpetúan en el tiempo, ¿no? Y ya prometido para terminar, aunque a lo mejor ya a nivel local lo voy a explicar en los propios seminarios. Aquí tenéis el mapa interactivo de Score, que sigue, por supuesto, abierto, que va a permitir inspiraros y buscar experiencias que puede ser que podáis utilizarla o ponerlas en práctica. Está en la página web, siempre está visible a primera vista, scoreproject.net. Donde podéis encontrar tanto el cuestionario en sí, en los 6 idiomas, bueno, pues está en castellano y que todavía está abierto, por supuesto, porque ahí está esta idea de que continúe siendo interactivo y que siga creciendo. Podéis clicar y hacer zoom en el mapa para saber más sobre los programas y vais a tener una ficha concreta con toda la información, y filtrar también por país, deporte y tipo de programa, como veis aquí. Perdonad porque no lo he cambiado al francés, pero bueno, sobre la base aparece directamente en castellano. Así que nada más, muchísimas gracias y bueno, tenéis mi correo electrónico, ya sabéis dónde estoy. De todas formas, pues tenéis a los socios locales que os podrán acompañar también, y esperemos pues que podáis uniros a esta aventura de Score. Muchísimas gracias.